Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Podrás acceder a beneficios exclusivos, vivos para intercambiar con Emiliano, Romina e integrantes del equipo. Newsletters especiales. Bonificaciones en productos y servicios. Y sobre todo, estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Volvemos a la tertulia, estamos en este lunes 26 de octubre de 2020 con Martín Bueno, Pablo Carrasco, Gabriel Mazarovich y Ana Laura Pérez. Un segundo tema, un tema que vuelve, un tema que va a estar por lo visto durante meses en la agenda, la LUC, la Ley de Urgente Consideración. El Frente Amplio resolvió el viernes en la mesa política que es partidario de utilizar el denominado camino largo para conseguir las firmas necesarias para la realización de un referéndum sobre aquellos artículos que considera más perjudiciales de la Ley de Urgente Consideración LUC. Este procedimiento, el que suele llamarse así, camino largo, implica que antes del 8 de julio de 2021, o sea, cuando se cumple un año de la promulgación de la ley, hay que recolectar las firmas de 25% de los habilitados para votar, unas 670.000 adhesiones. Si se alcanza ese apoyo, la Corte Electoral debe convocar a una consulta popular en un plazo de 6 meses. Ahora, el Frente Amplio, junto con la Intersocial, ingresará en la discusión sobre los artículos concretos de la LUC que se intentará impugnar en un referéndum. Según el diario El País, se examina incluir 5 capítulos: el educativo, el de seguridad pública, la limitación al derecho de ocupación, los cambios en las políticas de tierras del Instituto Nacional de Colonización y la flexibilización de la ley de inclusión financiera. ¿Quién quiere empezar con este tema? A ver, déjenme que estoy mirándolos ahora. ¿Quién va? Ana Laura primero. Bueno, un poco lo habíamos abordado la vez pasada, pero esto es como que se termina de confirmar. Para mí hay como 2 temas respecto de este asunto. Uno, que se habla también de que serían en esos 5 temas que mencionabas, Emiliano, serían unos 60 artículos, en el entorno de 60 artículos los que se propondría derogar. Entonces, primer razonamiento es, de verdad, cuán nivel de profundidad, de discusión, de comprensión, de debate se puede dar sobre 60 artículos, sobre 5 temas en la población general, ¿no? Entre 670.000 personas y otro tanto que se acerque al tema para ver si firma o no y decida no firmar, digamos, para entender esos 60 artículos, el impacto que esos artículos tienen. Entonces, en ese sentido, yo creo que es más, se termina de constituir, y la decisión de hacerlo por el camino largo confirma esa, al menos para mí, esa percepción que tengo, termina siendo ni más ni menos que un enfrentamiento entre el gobierno y la oposición para ver quién tiene más base de sustentación y más poder. Es un ejercicio de despliegue de poder, ¿no? O sea, clarísimamente, no tiene nada que ver con el contenido de la LUC. Y de hecho, por ejemplo, Miranda, el presidente del Frente Amplio, dice una frase sobre la LUC que me parece muy significativa, justamente por su ausencia de significado. Dice, es mala, le hace mal a la gente, ¿no? Es como una cosa como monstruosa, ¿no? Esa cosa como a nivel de lo simbólico, ¿no? Es mala, le hace mal. ¿Qué quiere decir que te hace mal? ¿A qué gente? ¿La gente está igual? ¿A quién le hace mal? ¿Por qué? ¿No? O sea, se producen todas estas... Y lo que augura, y creo que la decisión de ir por el camino largo tiene que ver con, es claramente táctica, ¿no? Y tiene que ver con esperar que se horade un poco más el nivel de popularidad que tiene el gobierno en este momento, que está por arriba del 60%, y apostar a que cuando efectivamente esto se vote, que va a ser en los 6 meses posteriores, o sea, entre julio y diciembre del 2021, el gobierno actual tenga menos popularidad, pero es como hasta
da hasta como preocupa, porque más allá de la solidez que es indudable del sistema político uruguayo y todo lo que ya hemos hablado, que nos enfrasquemos en una cosa para ver quién tiene más poder, más allá del contenido de las cosas que vamos a discutir, a mí la verdad me pone bastante triste como ciudadana, digamos. Sí, recordemos que lo que estaba en juego era otro camino posible, el camino corto, que tiene varios pasos previos. En primer lugar, conseguir 2% de las adhesiones del padrón electoral, unas 50.000 firmas, en los 150 días posteriores a la promulgación de la ley, en este caso antes del 7 de diciembre. O sea, una recolección de firmas, pero no por el total, no por el 25% de los habilitados para votar, sino por el 2%. Luego, si se llega a ese número de firmas, la Corte Electoral tiene 45 días para organizar una jornada de adhesión, así se la llama, una votación, digamos, con urnas y circuitos, donde la ciudadanía se pronuncia sobre si apoya o no la idea de un referéndum. Y en caso de que ese día el sí al referéndum tenga el respaldo del 25% del padrón, es en ese momento que la Corte Electoral convoca a una consulta popular de fondo. Pero es un camino más corto, ¿no? Es un camino que implica que la consulta se hace antes que por la otra vía. Bueno, pero además que requiere que en diciembre, a principios de diciembre, se haya obtenido esas 50.000 firmas para disparar el mecanismo. Gabriel, ¿vas tú ahora? Sí, voy. Bueno, primero, la ley 19.889 tiene 476 artículos y 11 capítulos. Lo que decía Ana recién del desconocimiento que puede generar 60 artículos vale para esta ley. O sea, en realidad, una ley que modifica 30 leyes y 60 políticas públicas se votó con realmente un desconocimiento real de la ciudadanía, de la gravedad y de la profundidad de los cambios articulados allí, por un mecanismo que además era utilizado por una ley que fue violado flagrantemente, de hecho, al meter 35 leyes en una ley sola, ¿no? Entonces, para mí creo que la iniciativa de referéndum viene a solventar el déficit democrático de la falta de debate y de conocimiento de la ciudadanía sobre la ley y sobre la profundidad de las cosas que están metidas allá adentro. Y creo que cuanto más tiempo haya para debatir con la ciudadanía, mejor. Y si están sólidos los argumentos de la LUC, la gente no firmará. Y si firma y después se va a votar, votará a favor de la LUC. Y que a nadie le hace mal, por ejemplo, que el Código de Proceso Penal, que llevó 11 años de discusión, fuera modificado radicalmente en 45 días de debate, y bueno, está muy bien que se debata. ¿Cuál es el peligro? Yo no le veo ningún peligro a que se discuta en términos democráticos y se junten las firmas, muy por el contrario. Yo creo que todos los adelantos, respetando mucho a los colegas, son pelotazos, ¿no? O sea, en realidad hoy no hay una claridad aún, sí de qué pretende el PCNT, todavía no está claro qué pretenden algunas organizaciones de la Intersocial, que son muy grandes, tiene más de 60 organizaciones, y porque además la amplitud de la conformación de la Comisión Nacional de Referéndum, la experiencia histórica indica que implica que se achiquen la cantidad de artículos, o sea, cuanto más gente sea, va a haber acuerdos que van a ser sobre cosas, sobre menos cantidad de cosas, no sobre todo. Digo, eso va a ser así. Por ejemplo, hay importantes asociaciones de productores rurales que vienen con mucha fuerza con el tema del Instituto Nacional de Colonización, pero que no tienen una visión igual a la del movimiento sindical en otros temas. Es clarísimo. Bueno, parte de eso va a ser lo que se vaya a conversar en esa situación. Pero además va a canalizar que, por ejemplo, en esos 45 días de discusión de la LUC en el Parlamento, hubo 90 delegaciones de organizaciones sociales, de universidades, de cátedras nacionales, de las universidades privadas y públicas, que se manifestaron en contra de los contenidos de la LUC. Y que las actas son demoledoras, y que tuvieron 20 minutos para exponer sobre 470 artículos. Por lo tanto, no va a ser solo el Frente Amplio, ni va a ser solo la Intersocial, va a haber personalidades, y no menores del Uruguay, que van a estar impulsando este referéndum, y que van a estar exponiendo sus ideas sobre ello. Y termino, me parece interesante quizás para la segunda, porque se ha hablado de las diferencias dentro del FA.
y yo sí miro la historia de los referéndums, exceptuando el del voto verde, quizás este sea el de mayor nivel de consenso dentro del FAP. Porque, por ejemplo, yo recuerdo que el plebiscito por esta constitución que ahora nos rige, encontró al Frente Amplio partido, con importantes figuras del Frente, entre ellas su presidente, Líber Seregni, y sectores del Frente Amplio que estaban en contra de la posición de la mayoría del Frente Amplio encabezada por Tabaré Vázquez, que era por el no. Acá tú estás aludiendo a las diferencias que se dieron a la hora de resolver esto. La segunda vía, el camino corto, era impulsado por Asamblea Uruguay, Vertiente Artiguista, Marea Frente Amplista, algunos integrantes del MPP también. Se descartó porque implicaba recolectar 50.000 firmas para los primeros días de diciembre y además implicaba que el pre-referéndum, ¿no?, la instancia en la que en las urnas se resuelve si después hay referéndum, tenía que realizarse entre febrero y marzo, en pleno verano, en medio de la pandemia, etcétera, ¿no? No, Emiliano, yo sé que es así y evidentemente hay debate no solo en el Frente Amplio, por suerte también en el movimiento sindical, en distintos sectores de la intersocial que además querían que el referéndum fuera por toda la LUC, no por algunos artículos. Pero que además son debates reales que se están procesando desde que se empezó a discutir el tema este en el Parlamento. Digo, el PICNT, por ejemplo, tuvo una comisión de técnicos de la universidad, de economistas, de asesores del movimiento sindical, de más de 400 personas que está trabajando desde febrero con esto, a ver cómo se podía trabajar con esa idea y generando documentos, que no ha sido muy difundido, pero no quiere decir que no exista. ¿Pablo? Sí, yo respecto a la movida, obviamente que como procedimiento lo considero es absolutamente legítimo, es indiscutible, está en la Constitución. Ahora, como actitud de esta movida, yo ni siquiera apoyaría que hubiera un referéndum, porque lo considero con un mensaje de segunda antidemocrático. ¿Por qué? Porque esta ley estaba absolutamente anunciada en sus contenidos y en el procedimiento. Fue puesta a votación y yo sé que habrá personas que están en contra, pero el voto del rector de la universidad y el voto de doña María valen lo mismo y hubo más votos a favor de esto, esta propuesta, de todo este paquete que es el gobierno de hoy, y de alguna manera con los contenidos igual previstos, se lo está tomando como una puñalada trapera a esta ley. Y no se acepta, entonces de alguna manera implícitamente no se está aceptando la votación que hubo y hay esa siempre que vuelve como sensación de que la gente se equivocó. Ahora le vamos a dar la oportunidad de que deje de equivocarse y vote lo que está bien, ¿no?, de la gente que es buena. Eso no va a pasar. Después, como estrategia, bueno, creo que mientras el gobierno está jugando al ajedrez, el Frente Amplio está jugando al robo montón. Tienen el Frente Amplio aparece como totalmente sometido al PIT-CNT, es decir, se abraza a lo más desprestigiado entre la gente que hay entre las instituciones, le cede al PIT. El PIT le está diciendo cómo se juega de oposición, ¿no? Le está dando clase de eso, se juega así fuerte, algunos quedan como, hay como una especie de subliminal de que son traidores los que votaron, sino pregunté a Constanza Moreira que quiere derogar todo, ¿tá? Lo que votó el Frente también lo quiere derogar, y no tenemos ninguna crítica. Pacha Sánchez decía ayer, ¿por qué criticaba sobre que lo criticaba? Para nada, pero para nada. Si el enemigo se está equivocando, no hay que interrumpirlo, primera cosa, ¿no? Vamos a tener una oportunidad de explicar esta ley fantásticamente porque es popular y yo tengo ganas de salir a juntar firmas porque esto va a ser realmente me parece que con un costo político gigantesco y como se gastaron la bala para mí en esta pavada. Es un lindo momento para empezar, pues, cerrar el correo,
liberar el monopolio de ANCAP, es decir, hacer todas las demás que podrían ser mucho más agraviantes para la gente, porque esta, como decía Ana Laura, andá a explicarle, ¿no?, los 60 artículos a la gente y que se sienta agraviada por los 60 artículos. Entonces, me impresionó este último giro de Pablo, y mientras tanto miraba a Gabriel, porque hace un rato Gabriel, en la primera parte de la intervención de Pablo, sonreía, ahora últimamente se puso más serio. No, ahí me quedo con esto hasta en este punto. Le voy a llevar la planilla para que firme. Y además hacemos porque ya estamos preparando la juntada de firma. Yo no tengo la más mínima duda de que vamos a juntar la firma y que nos van a sobrar. Y además, me parece que es justamente posibilitar el debate en la sociedad que ese 476 artículos no tuvieron. A ver, y merecían tenerlo por la gravedad. Saquemos gravedad para no calificar. Por la radicalidad de los cambios que implica. Mensajes de oyentes, elijo un par. Por ejemplo, este que le dice a Ana Laura, es Roberto, le dice a Ana Laura, el presidente comentó que esta era una ley justa y popular. No vi a Ana decir que no estaba diciendo nada. No la vi criticando eso. En cambio, sí critica al Frente Amplio cuando dice que la ley es mala y no sé cuánto. No me escuchó el oyente. El día que hablamos de la LUC, yo dije esto que comentaba Gabriel antes, que era una plasta monstruosa de artículos sobre millones de cosas, que tenía esa vocación fundadora, refundadora del país. Cité al politólogo Romeo Pérez, que si hay algo que no es frentista, etcétera, etcétera, etcétera. Si quiere el oyente, lo digo de nuevo. Pero sí lo dije. Después, otro oyente, en este caso Mario, dice, esperemos a que se aplique la ley y lo que esté mal, lo que veamos después de su aplicación que no sirve, eso lo sometemos a consulta popular. Pero hacerlo hoy lo veo apresurado y prejuicioso. Martín. A ver, yo básicamente estoy de acuerdo con la mirada de Ana Laura en este tema, ¿no? Claramente dentro del Frente Amplio yo no veo a nadie dentro del Frente que esté indignado o escandalizado por los contenidos de la LUC. Yo recuerdo a integrantes del Frente, a líderes del Frente indignados y escandalizados por temas políticos. Yo los veo, como haciendo fuerza para estar indignados. Haciendo un ejercicio intelectual para indignarse de lo que está en la LUC. No, es muy raro arrancar un referéndum sin saber muy bien contra qué es, ¿no? Lo veo como un ejercicio de poder, como un ejercicio de militancia, como un ejercicio de contacto con la ciudadanía, que seguramente hayan entendido que es bueno. Es un mecanismo de democracia directa, que es válido, es bueno, desde el punto de vista conceptual, la democracia directa es interesante. Creo que el Frente Amplio, lo que demuestra con esto, en algún momento parecía que se estaba acomodando a hacer oposición, y con esto, visitaciones que desbarrancó de vuelta, y ahora se metió en un proceso de un año y algo, que va a tener que hablar de temas que, puso en el foco algo que en realidad no están convencidos. Cuando seguramente en el próximo año vengan asuntos que realmente sí y los convenzan mucho más. Entonces creo que vuelve a dejar al Frente en un lugar complicado, y estoy de acuerdo ahí con lo que comentaba Pablo. Sigo creyendo que es un centro del área chica para el gobierno esto, ¿no? Me da toda la sensación que el gobierno tiene todos los elementos para que le vaya muy bien. Viene también alguna pregunta como la de Daniel. Mientras se juntan las firmas, ¿qué pasa con la ley o con los artículos impugnados? ¿Continúan vigentes o quedan en suspenso hasta que se resuelva en las urnas? No, Daniel, la ley sigue vigente, absolutamente vigente, ¿no? La ley, los artículos impugnados, todo continúa vigente, ¿no? La ley sigue vigente, y me parece que lo más relevante es que aunque se deroguen esos artículos, en general esta ley no le cambia la vida a nadie. La vida de los uruguayos es más o menos la misma con LUC o sin LUC, porque la LUC no tocó nada que le llegue a la fibra del ciudadano común, igual que el presupuesto, y esa es otra discusión de que tiene sus luces y sombras. Gabriel. Bueno, yo creo que yo respeto todas las opiniones, creo que va a estar bien. Si es tan irrelevante la LUC y el referéndum, no tienen nada de qué preocuparse. No estamos preocupados. Yo creo que es una estructura central dice Pablo, del proyecto refundador de la derecha sobre el Uruguay, y que por algo la presentaron así.
es obvio que hubo una estrategia política muy inteligente de sacar cosas como ANCAP y Antel, que tan malas no eran, porque eran tan sensibles que las sacaron para dejar las cosas, y ya veremos cómo las enfrentamos luego con el tema de la ley de medios, por ejemplo, que le pegan la línea de flotación a Antel, entre otras cosas. Pero que era otra también. Yo decir dos cosas. Primero, es cierto que la calle Pou anunció en la campaña electoral que iba a tener una ley de urgente consideración. Ahora, fue secreta hasta después, ¿no? Nunca dijo el contenido. Yo lo voy a decir con toda claridad. Nunca dijo el contenido. Segundo. Es el programa de Segundo, está bien, pero nunca lo dijeron. No es que estamos yendo contra algo que se banderió en la... No, se dijo que era una... Igual pueden ir, es legítimo que vayan y es parte del juego, digo. Eso no tiene nada de malo. Esa es la... Pero para aclarar. Y lo segundo, a mí me parece, pero puede ser que a otra parte de la ciudadanía uruguaya le parezca irrelevante. Es cierto. A mí me parece relevante que se elimine la participación de los docentes en la enseñanza, que se introduzcan elementos de criterio de eficiencia empresarial en la enseñanza pública, que se ponga al mismo nivel al Liceo Militar que a la Universidad de la República. Me parece absolutamente relevante que se reglamente el derecho de huelga cuando ni la dictadura pudo, porque no la dejamos. Me parece absolutamente relevante que se tenga un aspecto tan abierto de la legítima defensa que se pueda responder a un hurto con un homicidio. Entonces, a mí me parece que son cosas absolutamente relevantes para el Uruguay y que merecen que se discutan. Y creo que el no conocimiento de la profundidad de estas cosas hace que no estemos teniendo el nivel de debate necesario. Y me parece que esta iniciativa de juntar firmas, de llevar a referéndum, independientemente de la cantidad de artículos que finalmente sean y de lo que se coloque, va a ayudar a que tengamos un debate político profundo en la sociedad uruguaya que hasta ahora no hubo sobre aspectos tan relevantes. Ana. A mí me gustaría, justamente, yo creo que estaría buenísimo que hubiera un debate sobre esas cosas. Tengo mis dudas sobre que la cantidad de artículos y la cantidad de temas y la cantidad de tiempo permitan ese debate. Algunas otras veces lo he visto con 3 artículos y no permitió el debate. Entonces me preocupa. Respecto, por ejemplo, del tema del abigeato, ¿no? De esto que decía Gabriel, de que se equipara la vida, o sea, que se puede responder con defensa propia en los casos donde se esté produciendo el robo de animales, ¿no? Yo puedo estar de acuerdo con que tiene un impacto. El problema es que en el PIT-CNT no están de acuerdo. El sindicato policial está a favor de ese artículo y la central del PIT-CNT está en contra. Entonces yo me pregunto, el PIT-CNT, como central sindical que representa a sus trabajadores, ¿en qué punto está reflejando la preocupación y los intereses de sus trabajadores cuando desconoce o eventualmente empuja un artículo con el que, aclaro, yo no estoy de acuerdo personalmente, pero un artículo con quien es el sindicato que uno entendería está más cerca de ese artículo, está de acuerdo? Entonces, creo que ahí se empieza a complicar también y se empieza a transparentar algo que, digamos, es bastante obvio y evidente, y es que el PIT-CNT, sobre todo en su central, más allá de su intención representativa de los trabajadores, yo no creo que sea una organización sin credibilidad ni que no es representativa, pero creo que muchos de sus representantes de la cúpula están más interesados en su carrera política que en representar los intereses de los trabajadores. Y en este debate también se empiezan a ver esas cosas. Bueno, también hay entre los oyentes cuestionamientos a Pablo. Por ejemplo, dice este mensaje: el respeto ante todo. ¿Quién dice que el PIT-CNT es una organización desprestigiada? Por favor, no caigamos en el recurso de las mentiras repetidas que se convierten en verdad. ¿Algo que tengas para decir sobre esto, Pablo? No, yo simplemente son las encuestas. Las encuestas tienen el PIT-CNT, por ejemplo, infinitamente más abajo que a las Fuerzas Armadas. Así que, digamos, es un dato, googlealo y lo vas a tener. Varios mensajes llegaron con ese punto. Martín, Gabriel. Martín. Yo simplemente, a ver, Gabriel como que yo creo que está haciendo hasta un mejor esfuerzo que los líderes políticos del frente. Sí, es de lo que Gabriel trabaja. dice algo
es de los que trabaja, está bien, y es absolutamente panfletario y me parece que es importante marcarlo, cuando dice, ni la dictadura pudo. O sea, ¿de qué estamos hablando? La dictadura persiguió, los puso presos, los torturó, los mató, y queremos decir que este gobierno es peor que la dictadura en esa comparación respecto a esto. O sea, la dictadura, con el ejercicio de la libertad sindical, destruyó todo, con la huelga, con la protesta, con lo que sea. O sea, ¿qué queremos decir cuando decimos ni la dictadura pudo? Obvio que la dictadura no sacó una ley de esta, porque no tenía necesidad. Los prohibía, los llevaba presos y hacía cosas mucho peores. O sea, entonces me parece que, y ahí viene que lo que siento al final, terminamos discutiendo temas inútiles para el Uruguay, de suma cero. Yo ahora me apasiono con este tema, Gabriel se apasiona, suma cero. El Uruguay sigue siendo un país del tercer mundo, subdesarrollado, con una pobreza enorme, y discutimos estas cosas. Gabriel, ahora es él el que está levantando la mano. Malinterpretado, yo no voy a cometer la barbaridad de decir que este gobierno es igual o peor que la dictadura, de ninguna manera, porque además no lo pienso. Yo viví la dictadura y viví lo que hicieron contra el movimiento estudiantil y contra el movimiento sindical. Lo que estoy diciendo es que objetivamente la dictadura sí puso una ley, la ley Volentini, que reglamentaba el derecho de huelga, y es exactamente igual que lo que dice la LUC. Entonces, yo no digo que sea lo mismo que la dictadura, lo que digo es que tiene ese antecedente. Y además se da en el marco de 2 proyectos de ley, uno de Cabildo Abierto y uno del Partido Nacional, para reglamentar los sindicatos. Entonces, es todo ese contexto el que se da y el debate que hay que dar. Yo aclaro una cuestión que a mí me parece interesantísimo decir. Es cierto lo que dice Pablo. Hay encuestas que dan que el movimiento sindical tiene menos aceptación popular que las Fuerzas Armadas y que los bancos, ¿no? Que los bancos, que fundieron este país 500 veces, ¿no? O sea, 82, 2001, ¿no? Tendría que haber, si fuera por eso de apariencia delictiva, el que está vestido de banquero lo tendríamos que llevar en cana por las dudas, ¿no? Pero lo que digo, claro, lo que digo... Y de abogado también. Claro, por las cuestiones de lo que está. Ahora... Entró en modo comunista ahora, ¿qué pasa? Claro, lo que yo digo es que en realidad, a ver, en América Latina, fruto de la represión brutal y de la división del movimiento sindical, hay un promedio de 6% de sindicalización. 6%. En Uruguay hay un 30%. Con sindicalización no obligatoria, además. Lo cual, además, es una reivindicación del movimiento sindical uruguayo. Entonces, en esta sociedad es lógico que el movimiento sindical tenga mala prensa. Está en la tapa del libro. El día que el movimiento sindical sea lo mejor mirado de la sociedad, Pablo, te invito, vamos juntos y ponemos la bandera del Soviet en el edificio Libertad, ¿no? Porque ganaré la hegemonía. Digo, no, está claro que es contrahegemónico y no hay manera de que sea el día que pase eso, está clarísimo. Entonces, lo que a mí me parece es que efectivamente este debate que está empezando recién le va a hacer muy bien al debate político uruguayo. Pero y si está tan sólido el gobierno y en todo lo demás, y nos ganarán, yo qué sé, ¿no? Es la ley de tratar de conquistar la voluntad y la cabeza de la ciudadanía. Vamos cerrando la tertulia de hoy. Se nos alargaron los 2 temas. Nos quedamos sin espacio para las yapas. Ana Laura Pérez, Martín Bueno, Gabriel Mazarovich, Pablo Carrasco, gracias por acompañarnos entonces en esta edición de lunes de la tertulia. Los telegramas no entran. De todos modos, si hay alguno inamovible, nos lo alcanzan en audio, ¿no? En un audio de WhatsApp, porque armamos el paquete para publicar en la web y que esos asuntos estén en conocimiento de los oyentes. Gracias de nuevo, que tengan una buena semana. Hasta la próxima. Hasta luego, Emiliano. Hasta luego. Chau, chau. Un placer.